El rostro femenino de un asesino en serie. Cuando se habla de asesinos en serie, la imagen que viene a la mente suele ser la de un hombre. Sin embargo, la historia de Aileen Wuornos desafía esa percepción. Apodada la Dama de la Muerte o la Asesina de la Autopista, Wuornos es una de las pocas mujeres en la historia criminal de Estados Unidos que asesinó en serie. Sus crímenes, cometidos entre 1989 y 1990, sacudieron a la nación y abrieron un debate sobre la violencia, la explotación y la salud mental. Wuornos afirmó que sus asesinatos fueron en defensa propia, resultado de años de abuso y maltrato, pero la justicia y la sociedad la etiquetaron como un monstruo despiadado. Su vida y muerte siguen siendo objeto de análisis y controversia. Capítulo 1. Una infancia marcada por el abandono y la violencia. Aileen Carol Wuornos nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Su infancia fue caótica y traumática. Su padre, Leo Dale Pittman, un pedófilo convicto, estaba en prisión cuando ella nació y se suicidó en 1969. Su madre, Diane Wuornos, la abandonó cuando tenía solo 4 años, dejándola al cuidado de sus abuelos Laurie y Britta Wuornos. Lejos de encontrar refugio, su vida en casa fue un infierno. Aileen sufrió abusos físicos y emocionales a manos de su abuelo, quien era alcohólico y violento. A los 11 años, comenzó a intercambiar favores sexuales por comida, cigarrillos y dinero. A los 14 quedó embarazada después de haber sido violada, presuntamente por un amigo de su abuelo. Fue enviada a un hogar para madres jóvenes, y tras dar a luz, el bebé fue dado en adopción. Poco después, su abuela murió y su abuelo la expulsó de casa. Aileen se convirtió en una joven sin hogar, viviendo en los bosques de Michigan y sobreviviendo a base de robos y prostitución. Capítulo 2. Un camino hacia la delincuencia durante su adolescencia y juventud. Wuornos tuvo múltiples problemas con la ley. Fue arrestada varias veces por robo, fraude con cheques y conducción bajo los efectos del alcohol. Buscando escapar de su dura realidad, se trasladó a Florida, donde continuó su vida de prostitución en las carreteras y gasolineras. En 1976, se casó con un hombre mayor, Lewis Fell, pero el matrimonio fue breve debido a su temperamento agresivo. Fell obtuvo una orden de restricción contra ella después de que lo atacara con su propio bastón. Tras la separación, su vida siguió un rumbo descendente de delitos menores y violencia. Capítulo 3. El inicio de una serie de asesinatos a finales de los años 80. Wuornos conoció a Tyria Moore, una mujer con la que iniciaría una relación sentimental intensa y tormentosa. Moore se convirtió en su única fuente de afecto y estabilidad, y juntas recorrieron Florida viviendo de pequeños robos y la prostitución de Aileen. Entre 1989 y 1990, Wuornos asesinó a 7 hombres, la mayoría de ellos camioneros y trabajadores de la carretera. Sus víctimas fueron Richard Mallory, 13 de diciembre de 1989. Un hombre de 51 años con antecedentes de agresión sexual. Wuornos alegó que lo mató en defensa propia después de que la violara. David Spears, 19 de mayo de 1990. Un obrero de la construcción de 43 años. Encontrado desnudo y con múltiples disparos. Charles Carscadon, 31 de mayo de 1990. Un hombre de 40 años que recibió 9 disparos. Peter Sims, junio de 1990. Un misionero desaparecido cuyo cuerpo nunca fue hallado. Troy Burress, 4 de julio de 1990. Un repartidor de 50 años, encontrado muerto con 2 disparos. Charles Dick Humphreys, 11 de septiembre de 1990. Un ex jefe de policía de 56 años, asesinado con múltiples disparos. Otoño, 19 de noviembre de 1990. Un oficial de policía retirado de 62 años, hallado muerto con 4 disparos. Wonder. Wuornos utilizaba el mismo modus operandi en cada caso. Atraía a sus víctimas con la promesa de sexo o compañía, y luego les disparaba con una pistola calibre 22. Capítulo 4. La caída de Wuornos, la clave de su captura.
llegó cuando Wuornos y Moore fueron vistas manejando el auto robado de una de sus víctimas. Testigos y cámaras de seguridad ayudaron a la policía a rastrear a Wuornos. El 9 de enero de 1991 fue arrestada en un bar de Florida. La policía utilizó a Moore para obtener una confesión. A cambio de inmunidad, Moore convenció a Wuornos de admitir los asesinatos en una llamada telefónica grabada. Wuornos confesó, aunque insistió en que la mayoría de los asesinatos fueron en defensa propia. Capítulo 5. Juicio y condena. El juicio de Wuornos comenzó en 1992. Fue declarada culpable del asesinato de Richard Mallory y sentenciada a muerte. Posteriormente, recibió 5 sentencias de muerte adicionales por los otros crímenes. Durante su tiempo en prisión, su estado mental se deterioró. Afirmaba estar poseída y que el FBI la vigilaba. En 2002, tras años de apelaciones y exámenes psicológicos, Aileen Wuornos decidió renunciar a sus recursos legales y aceptar su ejecución. 6. La ejecución y su legado. El 9 de octubre de 2002, Aileen Wuornos fue ejecutada por inyección letal en la prisión estatal de Florida. Sus últimas palabras fueron: «Voy a volver, como en el día del juicio final. Volveré con Jesús». Su historia ha sido objeto de múltiples documentales, libros y películas, siendo la más famosa Monster, 2003, protagonizada por Charlize Theron, quien ganó un Oscar por su interpretación. Conclusión. Víctima o villana. La historia de Aileen Wuornos es un caso único en la criminología. Mientras algunos la ven como una asesina despiadada, otros argumentan que fue una víctima del sistema, una mujer dañada por años de abuso que solo conoció la violencia y la desesperación. Su vida y muerte dejan preguntas abiertas. ¿Fue una asesina en serie como cualquier otra, o el producto de un mundo que nunca le dio una oportunidad? Independientemente de la respuesta, su legado sigue siendo un reflejo perturbador de los rincones más oscuros de la sociedad. Nanny 2, conocida como la abuela asesina, es una de las asesinas en serie más peculiares y desconcertantes de la historia criminal de Estados Unidos. Entre las décadas de 1920 y 1950, Nanny mató a al menos 11 personas, incluyendo a 4 de sus maridos, 2 de sus hijos, sus hermanas, su madre y su nieto. Lo más sorprendente es que lo hizo con una sonrisa en el rostro, ganándose la confianza de sus víctimas antes de envenenarlas. Esta es la historia de una mujer que, bajo una apariencia de dulzura y bondad, escondía una mente oscura y un deseo insaciable de matar. Sí. Capítulo 1. Los primeros años de Nanny 2. Nanny Hazel 2 nació el 4 de noviembre de 1905 en Blue Mountain, Alabama. Provenía de una familia pobre y disfuncional, y desde joven mostró signos de comportamiento problemático. Su padre era estricto y autoritario, mientras que su madre era distante y poco afectuosa. Nanny creció en un entorno opresivo, donde se le negaba cualquier tipo de libertad o expresión personal. A los 16 años, se casó con su primer marido, Charlie Braggs, en un matrimonio arreglado por su familia. Este sería el comienzo de una vida marcada por la infelicidad y la violencia. Capítulo 2. La obsesión por el romance y la venganza. Nanny tenía una obsesión por las novelas románticas, que leían vorazmente. Estas historias la llevaron a idealizar el amor y el matrimonio, pero su vida real estaba lejos de ser un cuento de hadas. Sus maridos la maltrataban y la engañaban, lo que alimentó su resentimiento y su deseo de venganza. En 1927, Nanny perdió a su hija Melvina debido a una intoxicación alimentaria. Aunque no hay pruebas concretas, se cree que Nanny pudo haber estado detrás de esta muerte, marcando el inicio de su carrera como asesina. Capítulo 3. Los primeros crímenes. En 1929, Nanny envenenó a su primer marido, Charlie Braggs, con arsénico. Luego, en 1945, mató a su segundo marido, Frank Harrelson, también con arsénico. En ambos casos, Nanny cobró el dinero del seguro de vida, lo que le permitió mantener un estilo de vida cómodo. En 1950, Nanny se casó con Arlie Lanning, quien murió misteriosamente en 1952. Luego, en 1953, su cuarto marido, Richard Morton, también falleció en circunstancias sospechosas. En ambos casos, Nanny fue la principal beneficiaria de las pólizas de seguro. Capítulo 4. La captura y la confesión.
La suerte de Nanny se acabó en 1954, cuando su quinto marido, Samuel II, murió envenenado. Las autoridades comenzaron a sospechar de Nanny, y durante su interrogatorio confesó sus crímenes con una frialdad que dejó a todos atónitos. Nanny admitió haber matado a 11 personas, incluyendo a 4 de sus maridos, 2 de sus hijos, sus hermanas, su madre y su nieto. También reveló que había usado arsénico en la mayoría de los casos, ya que era fácil de obtener y no dejaba rastro. Capítulo 5. El juicio y la sentencia. El juicio de Nanny II fue uno de los más mediáticos en la historia de Estados Unidos. Aunque inicialmente se declaró inocente, las pruebas en su contra eran abrumadoras, y en 1955 fue condenada a cadena perpetua. La sentencia de Nanny fue tan impactante como sus crímenes. El juez ordenó que fuera encarcelada de por vida, reflejando la ira y el dolor de una comunidad que había sido traumatizada por sus actos. Capítulo 6. El perfil psicológico de Nanny II. El caso de Nanny II ha sido objeto de numerosos estudios psicológicos. Los expertos han intentado entender qué la llevó a cometer actos tan despiadados. Algunas de las conclusiones más destacadas incluyen: trastorno de personalidad narcisista. Nanny mostraba una necesidad patológica de atención y admiración. Trastorno de personalidad antisocial. Carecía de empatía y remordimiento por sus actos. Sadismo. Obtenía placer al ejercer control y dominación sobre sus víctimas. Trauma infantil. Su infancia marcada por el abuso y la negligencia contribuyó a su comportamiento violento. Los 7. El legado de la abuela asesina. El caso de Nanny II dejó una marca imborrable en la historia criminal de Estados Unidos. Sus crímenes no solo conmocionaron al país, sino que también expusieron las fallas del sistema judicial y social que permitieron que sus actos pasaran desapercibidos durante tanto tiempo. Además, su historia ha inspirado libros, documentales y películas que exploran no solo sus crímenes, sino también las preguntas más profundas sobre la naturaleza humana. ¿Qué lleva a una persona a cometer actos tan despiadados? Es posible detectar a un asesino antes de que actúe. Conclusión. Una mente oscura y enigmática. La historia de Nanny II es un recordatorio de que el mal puede esconderse detrás de una sonrisa y una apariencia de dulzura. Su capacidad para vivir una vida aparentemente normal mientras cometía crímenes atroces la convierte en una de las figuras más perturbadoras de la criminología moderna. Aunque ha pasado más de medio siglo desde sus crímenes, el legado de la abuela asesina sigue vivo, sirviendo como una advertencia sobre los peligros de la mente humana y los límites de nuestra comprensión. Fin de la historia.